Muy bien, aquí comenzamos este nuevo capítulo del podcast Grandes Canciones con Viento Arena, y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo que va a charlar con nosotros y bueno, totalmente agradecido y bueno, buenas, querido Maxi Carranza. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Agradecido inmensamente porque me hayas invitado a tu ciclo de podcast. Lo he escuchado, me encantó, sobre todo bueno, la parte de entrevistas y también el análisis y la historia de canciones, que me parece bueno, muy valorable y necesario, por más que vivamos rodeados de música y de tantos canales y plataformas digitales, pero nunca está de más hablar del origen, el contexto y el impacto que generan ciertas canciones en el público. Bien, bueno, genial Maxi. En realidad el honrado somos nosotros aquí de tu visita. Bien, contanos un poquito, Maxi, ¿cómo te encontró el arte, el periodismo cultural, ¿sí? En tus inicios, cómo te decidiste, algunos hechos importantes que marcaron tu trayectoria profesional y bueno, ¿qué estás haciendo ahora? En realidad, bueno, mi relación con lo que es como bien dijiste, periodismo cultural, soy un cronista independiente, se me asocian, bueno, a varios medios porque hace mucho tiempo que escribo, colaboro en realidad con ellos. El colaborador permanente es una figura periodística en la cual el cronista no es parte del staff, sino que colabora con notas desde afuera, de manera externa, claro, como que envía sus notas y se publican, pero no pertenece al medio. Ese es mi caso, siempre he sido así, también se le dice freelance, y bueno, ya voy para las 3 décadas, siempre asociado a lo que es la prensa gráfica, si bien hice y hago actualmente columnas de radio. De la radio soy fanático como oyente. Ah, bien, sí. Pero mi vida ha estado ligada en lo que es la prensa a la lapicera, por decirlo de alguna manera, claro, antigua, ¿no? Claro. Siempre fui de escribir. Y bueno, como mencionaba antes, ya voy para las 3 décadas y bueno, hay momentos que marcan. En mi caso fueron los recitales de rock por influencia familiar, más que todo de mi madre, que ahora es muy común tener progenitores, familiares del palo rockero, pero bueno, hace varias décadas atrás, no tanto, digamos, no era la regla, sino la excepción. Claro, sí. Y eso hizo que uno empiece a escuchar música, a ir a recitales, a comprar revistas, a leer notas en los diarios, y bueno, ya cuando eso se empieza a hacer muy seguido, ya después querés acercarte a los músicos, ir a conferencias, hacer notas, entrevistas. Ya después comencé a estudiar periodismo en Córdoba, me recibí, después vino la parte docente de lengua y literatura, que esa es otra rama que sigue hasta hoy, la docencia al lado de lo que es el periodismo cultural. Y recientemente, en el mes de abril, salió lo que fue mi primer libro, que recopila notas periodísticas de los últimos 20, 25 años, como siempre digo, las que envejecieron bien. Viste, claro, que los artistas hablan de las canciones, los músicos, que envejecieron bien. Claro. Quiere decir que las escuchan en la actualidad y les gustan bastante, no en otros casos. Bueno, yo hice una selección y los informes, notas, que me parecieron que tenían algo, se destacaban y siempre tratando de pintar la aldea local de Río Tercero y la zona, que eso, bueno, fue un objetivo. El libro tiene ilustraciones de un dibujante local, Mario Olmos, el editor es de Río Tercero, pero está radicado en Villa María, a través del Mensú Ediciones, y lo estoy presentando paso a paso, va creciendo, va dejando su semilla, fue declarado de interés legislativo municipal por el Consejo Deliberante de Río Tercero, bueno, qué lindo. Que eso también, bueno, me llenó de orgullo. Ya está en la Biblioteca Urquiza, por ejemplo, de la que soy socio, y que haya un libro con mi nombre, claro, en el catálogo. Es muy importante. Es un lujo, es un honor realmente. Yo no caigo, no lo puedo creer. Yo les doné un libro, les di un libro para que figurara en sus estantes, anaqueles, a los que he visitado permanentemente a lo largo de gran parte de mi vida. Así que el libro se llama, no dije el título, de todo rock and roll
y algo más, y ese algo más se debe que si bien, bueno, mi especialidad entre comillas es el rock, dentro de lo que es rock, el nacional o argentino, pero también hay notas de literatura, de folclore, una que en su momento sobre Luis Amaya, el guitarrista local, que si bien nació en Las Varillas, pero hay que aclararlo, es considerado artista de Río Tercero, claro. Creció acá, su familia hasta la actualidad sigue en Río Tercero, así que se lo considera prácticamente de nuestra ciudad. Insisto que nació en Las Varillas para que no nos digan los varillenses que no reclamen. Puede reclamar, pero es a media, es compartido con nuestra ciudad. Y bueno, tiene de todo un poco, sobre todo rock, y por eso es de todo rock and roll y algo más. Claro. Y lo que estábamos charlando al inicio, antes de armar este podcast, que es un poco también lo que te decía, que nos une a esta idea del podcast de grandes canciones, es que tanto tu libro, Maxi, como las diferentes trabajos de prensa que has llevado a cabo, van recopilando cierta información que no queda en los libros. Entonces has sido como uno de los pioneros en tomar esos detalles y dejarlos plasmados en este libro para armar ese rompecabezas que por allí la canción, el artista, falta armar, y darle más información a los oyentes para entender ese universo que rodea esa canción o que rodea ese artista. ¿Sí? Y bien, y como vos lo decís, que permanentemente va cambiando. Claro. Porque hay canciones, hay temas que no solamente que tienen nuevas versiones en otros artistas, que las vuelven a poner en consideración pública, quizás no fueron tan famosas en una época, pero luego a través de una reinterpretación de otro músico sí cobraron nuevo impulso, claro, o una presencia masiva que ni el autor original se lo esperaba, o también con el cambio de letra, que no es tan común, pero hay casos muy puntuales que están en el libro también, con Proceso Ricuti y uno de sus clásicos que es Cecilia No, que tuvo una nueva adaptación a su letra, no a la música, estamos hablando del año 2019, hace muy claro. Pre-pandemia, se le cambió la letra a este tema por una cuestión de género, atendiendo los nuevos vientos que soplan en todo el mundo, en todo el planeta, y que le dieron, digamos, una actualización a la letra, que, bueno, si querés lo podemos ampliar un poco de qué va esta nueva vestidura justamente de Cecilia No. Claro, entonces esta sería nuestra gran canción que vamos a analizar en este podcast, que es Cecilia No de Proceso Ricuti, así se llama la banda. Proceso Ricuti, digamos que en el año 1988 editó su primer long play. Lo digo así porque era long play. Sí, no existía el CD. Sí. Era long play, larga duración o cassette. Bien. Ellos, que la primera formación de los Ricuti eran 4 integrantes, más el letrista, Dirtio Ortiz, que se lo consideraba parte del grupo, 5 en total. De la primera formación de músicos eran 4, 3 eran oriundos de Río Tercero. 3. Por eso es una formación casi local, después no, quedó uno solo. Y ellos tuvieron el hit más importante de la historia del rock cordobés, que es Yo fui relator de Salto en Alto, hasta el día de hoy. Y el segundo hit que ellos repartían en demos antes que saliera el disco era Cecilia No. Infaltable en sus recitales, en sus actuaciones, muy conocido, pero quedó opacado o eclipsado por el éxito formidable que tuvo Yo fui relator de Salto en Alto. Letra de Dirtio Ortiz, periodista de Córdoba, legendario, y en todos los rubros, tanto radio, televisión como prensa gráfica, y ellos firmaban por lo general todos. Claro. Todos los músicos firmaban los temas,
Y bueno, Dirty hizo la letra y tuvo una actualización, como decía antes, en el año 2019. Claro. Y contanos un poquito, Maxi, en el momento que esta canción se creó, ¿cómo era el contexto? Bueno, que nos rodeaba. Claro, se editó en el año 1988 el disco con la canción, Bien. pero fue compuesta años anteriores, por supuesto. Fue el retorno de la democracia. Todos sabemos que en el 1983 terminó la última dictadura cívico-militar que tuvo el país, y eso de alguna manera se reflejó en la vida cultural, como una especie de renacimiento de todas las expresiones artísticas, claro, entre ellas el rock. Y había, bueno, dos jóvenes, uno de Río Tercero, Tincho Siboldi, y otro de Córdoba, el citado Dirty Ortiz, incipiente periodista en esa época, y tenían un grupo llamado Los Antibióticos, que escribían canciones en broma. Los Antibióticos, sí, con con muy letras, copado el nombre. Sí, con letras que creo que no actuaron nunca en vivo, pero bueno, permanentemente ellos creo que vivían juntos en esa época de estudiantes, y permanentemente hacían letras. El Tincho le ponía música a las letras de Dirty, y entre ellas estuvo Cecilia No, que luego, cuando los dos pasan a formar parte de Ricuti, le incluyen en su repertorio y se transformó en uno de sus grandes hits hasta el día de hoy. ¿Cuál es lo neurálgico de esta canción? Que habla en tono de broma, pero no lo era, como dice su autor, de una pareja de novios en el cual la chica no accede a tener relaciones sexuales con su novio, y entonces en una parte de la letra el novio dice que en su cama, cuando la vaya a ver, la va a violar. El autor Dirty como que vivió, bueno, los últimos años un poco con culpa por haber escrito esa letra, hasta que en el año 2019 lo llama un músico de Córdoba, Carlos Sada, que lidera el proyecto Sullivan, una banda increíble de Córdoba, y le dice: mira, queremos grabar Cecilia No, una nueva versión, pero la letra, por supuesto, no la podemos cantar. Y Dirty le contesta: bueno, hace mucho que yo quiero cambiar esa letra, y ahora que vos me llamas lo voy a hacer. Yo creo que en 2 días tuvo la nueva letra, claro, se la pasó a Sullivan, y ellos le incluyen en un disco llamado Alma Mater, y bueno, ya no habla de un chico que quiere abusar de su novia, de su pareja, porque ella no considera que no es el momento para hacerlo, que no quiere directamente, y bueno, se ve, no es que se vea forzada, pero él dice como que la amenaza que en algún momento lo va a hacer. Esto, como te decía antes, lo que lo conversábamos fuera de micrófono, hasta el momento yo creo que es la única letra de un tema de rock nacional que se cambió casi en su totalidad, porque quedó el estribillo. Claro. Nada más, la letra se cambió toda, y bueno, ya no habla de ese tema. Claro, exactamente. Y en plena situación, el contexto donde, bueno, la palabra de la mujer en esa época tenía menos decisión que actualmente. Actualmente se está buscando un equilibrio, un respeto también hacia la mujer. Que se traduce en legislación. Está la ley, claro, de cupo femenino. Exactamente. Un 30% que exige en festivales, un 30% de artistas mujeres, que cuando se implementó, el único que lo cumplió fue el Cosquín Rock, paradójicamente. No lo cumplió Cosquín, no lo cumplió Jesús María, de los grandes festivales. Claro. Estamos hablando que tuvo un cupo femenino de un poco más del 30%, que es lo que exige la ley. Bueno, y como vos decías, estamos hablando de la democracia recuperada y de un momento de mucha represión en todos los sentidos. Claro. Entre ellas la sexual, que no es que Dirty Ortiz se justifique. Hay una nota en el libro sobre Cecilia No, sobre el cambio de letra. Dice: yo no me estoy justificando. Hicimos algo que éramos jóvenes, lo tomamos en broma. No lo era, esto nunca es broma. Pero bueno, dice, era una época con mucha represión sexual, y nosotros en una letra quisimos reflejar eso. Claro. Lo que sentíamos, pero estamos totalmente... De hecho, él lo consulta, Dirty Ortiz, estaba Paco Ferranti vivo todavía, lo consulta con los demás integrantes de Ricuti,
y bueno, obtuvo el sí afirmativo, como diciéndole, mira, le voy a cambiar la letra, Claro, sí. ¿a ustedes qué les parece? Uno no le contestó, no sé quién, del grupo, y los otros estuvieron totalmente de acuerdo, así que tiene una nueva versión, Cecilia No, desde el año 2019. Claro, claro, exactamente. Creo que también en esa época la finalidad de lo que pedía el público era que era una época para bailar, o sea, música rock Sí, sí, para bailar, ¿no? y con letras divertidas y Con letras bolichero. divertidas y por ahí rescatando un poco el pensamiento que tenía Ortiz en esa época para divertirse. No se daban cuenta que estaban diciendo una realidad en ese tiempo que era... Y que nadie se atrevió a cuestionar en su Claro. momento, porque no se cuestionaba, no se claro. hablaba. Hoy directamente, te comentaba también antes, en una charla informal que tuvimos, que un grupo de Río Tercero lo quiso grabar a ese tema, pues tiene una melodía increíble, ganchera, hablando de grandes canciones. Te enamora a primera vista, primera escucha, porque no te la podés sacar de la cabeza, que ese es el gran mérito de la canción. Por eso también fue elegida como uno de los cortes, y el grupo de Río Tercero no la pudo grabar, no quiso, después se dieron cuenta cuando analizaron bien la letra, no sabían que se había cambiado, justo en ese momento se estaba modificando la composición, pero bueno, cómo lleva, cómo los tiempos, ya lo dijo el profeta Dylan, van cambiando permanentemente y principalmente con el género femenino, que es el gran protagonista de este nuevo siglo, con todos los cambios que se vienen dando. A la fuerza, bueno, recién hablábamos del tema de los extremos. Pero hay que mantener la igualdad. Sí. Siempre la igualdad de los géneros tiene que haber sido desde un principio de los tiempos. Es sorprendente cómo a medida de que todos los hechos históricos fueron moldeando siempre y no dándole ese papel de igualitario a la mujer, ¿no? Entonces, rescatemos eso. Sí. Que hay que mantener esa igualdad porque... Por supuesto que falta mucho, ¿no? Falta muchísimo, pero ya se dieron los primeros pasos y el avance, si uno lo ve hasta hace unos años, es increíble lo que viene pasando y lo que se ha logrado. Queda mucho. Uno no somos especialistas en el tema como para explayarnos demasiado, hay que saber y bastante, pero bueno, nos parece positivo y que se refleje en la música, sobre todo en el rock, un género muy machista, muy machista en nuestro país, a nivel mundial, pero uno dice nuestro país porque es lo que nosotros conocemos, lo que tenemos más a mano, lo que suena permanentemente. Y que haya sucedido esto y que en Córdoba quizás sea el primer caso contundente, también habla bien de nuestra provincia, por un lado tan progresista y por otro lado tan conservador. En muchos aspectos. Conviven esas dos facetas de la Córdoba revolucionaria, de tantos hechos, no nos vamos a ir por la rama, desde el Cordobazo, la reforma universitaria de 1918 hasta la actualidad y antes todavía, pero bueno, lo veo como algo positivo y en ese caso vanguardia dentro de lo que es el rock. Claro, genial Maxi. Bueno, y para ir cerrando, estuve allí tomando nota y contame un poquito para dejar bien en contexto. Podemos decir que la canción es un hecho que describe un determinado momento, un contexto y un tiempo histórico. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. En algunos casos más, en algunos casos menos, pero sí toda creación artística es fruto de su época, sin dudas. Y los Ricuti, estamos hablando de ellos y de Cecilia No escaparon a este retorno de la democracia y a una actividad cultural en efervescencia en Córdoba, y ellos son fruto de esa época. Claro. Entonces la canción reflejaba, como lo decías antes, se quería bailar, el rock, aparte, bueno, hay toda una cuestión histórica, no vamos a entrar en detalles, pero el rock hasta la democracia del 83 recuperada,
estaba mal visto que se bailara en los recitales. Ah, mira, Porque eso se no lo lo sabía. asociaba a la música disco, a John Travolta, lo que estaba de moda, al boliche. De hecho, cuando vino Serú Girán a Hot Point, en nuestra ciudad, Río Tercero, un boliche emblemático, nadie bailaba. En un momento Charlie dijo, ¿por qué no se mueven un poco? Claro. Pero tenía que ver con la represión interna que había, que después cuando con Virus principalmente, yo creo que fue el gran innovador en ese aspecto, y con Soda Stereo después, el rock entró en los boliches y se empezó a bailar. Claro. Algo que en nuestro país era mala palabra, que se bailara en un recital de rock, era John Travolta, que era lo Claro. que la antípoda del pensamiento y la ideología rockera de la época. Cuando en realidad, si nos vamos a la raíz, el rock and roll nació bailable. Exactamente. Nació para bailar. Lo nombramos Claro. a Dylan. Con Dylan el rock se puso ideológico, social, Claro. político, contestatario, descriptivo de su época, de su realidad. Claro. Los mismos Beatles empezaron con canciones hasta ingenuas Claro. en sus letras. Quiero tomar tu mano, boleto para pasear. No estaba todavía el componente social, ideológico. Fue una evolución que tuvieron todos los grupos, sobre todo en la década del 60. Así que, sí, totalmente. Toda creación refleja más o menos su momento, su contexto, lo que está pasando, lo que no, solapadamente o deliberadamente en evidencia, pero lo hace. Pero lo hace. Qué, qué palabras, ¿no? Qué lujo, Maxi, qué lujo No, este por favor, capítulo, gracias por a vos. favor, ¿sí? Con todos los detalles que debe tener. Y el segundo punto, que también me llamó la atención, esta cuestión de adaptar las canciones. Porque hay algunos artistas que dicen, sí, no tengo problema en cambiarle una pequeña frase, palabra. Otros dicen, no, la canción está así, se creó así y así va a ser. ¿Cómo ves esta cuestión de la adaptación de canciones? ¿Qué te parece? No, bueno, es totalmente positivo por todo lo que decíamos antes. Una canción puede revivir gracias a a un nuevo intérprete, una adaptación, una reversión o una copia fiel, por llamarlo de alguna manera, Claro. pero en una nueva voz que lo acerca a las nuevas generaciones. Voy a dar un ejemplo puntual con Víctor Heredia y la Berizo. La Berizo lo invita a Víctor Heredia para hacer un tema de él que tuvo, no sé, llegó cerca de 1 millón de escuchas en las principales plataformas, y lo acercó a las nuevas generaciones que, Claro. que tenían quizás a Víctor Heredia por todavía cantamos, sí lo conocían por algún familiar, pero este grupo, con toda la crítica que se le hace, porque es como un latiguillo común, critiquemos a este grupo de la Berizo porque por X motivo, y todos hacían blanco en él, pero hay que rescatar lo positivo, y como vos decís, Claro. porque si una canción es excelente, te transporta, te lleva a otro mundo, te hace soñar, te saca de una dimensión terrenal, ¿por qué no la va a poder hacer un nuevo artista? Claro. Hay casos puntuales. Yo sé que, ya que estamos hablando de ejemplos, Mercedes Sosa siempre se sintió cautivada con Barro, tal vez, del Flaco Spinetta, Así es. y ella misma lo declaró, lo llamó un día al Flaco, con el que no era amiga, como si era amiga con Charlie, con Fito, le dijo, bueno, quiero grabar Barro tal vez, y Spinetta en un primer momento le dijo que no. Después ella hizo Cantora, y ahí sí la grabó, esta samba que hizo Spinetta cuando tenía 15, 16 años. Claro. Pero en un primer momento Spinetta le dijo que no. Que no. Habrá tenido sus motivos. Claro. Sin duda, pero le dijo que no. No era ese tiempo. O no era el momento. No era el momento, claro. Después hizo no una versión increíble Mercedes Sosa que era para ella prácticamente. Claro. Barro tal vez. Esta samba de Spinetta incluida en el disco Kamikaze. Así que sí, de todo.
esa especie de renacimiento cancionero, hablando de grandes canciones, como existió el movimiento renacentista, bueno, Claro. de algún modo es una nueva vida para canciones que por ahí o no eran tan conocidas y necesitaban un nuevo traje sonoro y en cuanto a tecnología, bueno, que la acerque a las nuevas generaciones, y los que somos melómanos, que convivimos permanentemente con esto, lo agradecemos. Claro. Por supuesto, ojalá vengan nuevas versiones. Bueno, y la versión de Víctor Heredia es Sobreviviendo. Sobreviviendo. Preguntar. Sobreviviendo. Sí, claro. Que de hecho hasta le Canción. cambia una palabrita que es muy Sí. significativa. Dice, cuando no puedo olvidarme lo de Hiroshima, Sí, él se la cambia y dice, cuando no puedo olvidarme lo de Malvinas. lo de Malvin. Y lo exactamente. actualiza, como Eso. la misma canción a través de las décadas, por el mismo autor, una palabra, pero que es Una muy sola. significativa Exactamente. y caro a los sentimientos de los argentinos, nada menos. Bien, genial, Maxi. Y la última pregunta ahí. ¿Qué ingredientes considerás vos, de acuerdo a lo que has escuchado, lo que has leído, todo lo que has recorrido, qué ingredientes considerás que debe tener una canción para que sea una gran canción? Bueno, cuando coincide la letra y la música, porque cuántas veces nos pasa mucho al ser anglo-dependientes, ¿no? En lo que es gran parte de la música, rock and Claro. roll viene de Estados Unidos, y uno no sabe lo que quiere decir la canción. Claro. Y que ese es un fenómeno bastante para estudiarlo. Bueno, que de hecho se lo he estudiado. Uno no entiende nada. Por ahí sí puede presuponer, pero y sin embargo no te la podés sacar de la cabeza y te vas a dormir con esa canción Ujú. que te zumba como una abeja, ¿viste? Está todo, y te Au- levantás al otro día y la Claro. tarareás y Aunque te sea acompaña. la fonética, Sí, sí, y esa te acompaña quizás autofonética. para toda la vida, porque cuando está asociado a recuerdos cercanos, familiares, muy, muy emotivos, te acompaña para siempre. Y si a eso le sumas una letra que uno la puede entender y que te la apropias porque uno se apropia de la canción, bueno, es infalible. Después no. Y que ha provocado, por otro lado, que no hay receta, eso lo saben sobre todo los músicos, no hay recetas para un hit. No hay recetas para un hit. Hay muchísimos ejemplos de canciones que no iban a estar incluidas porque a los músicos, los autores, no les gustaba. Claro, Y después sí, terminaron siendo la compañía, como así la compañía se equivocan, están para eso, se equivocan mucho, pero a veces aciertan y dicen, no, este es el primer corte de difusión. Y los músicos, pero no, pero va a ser el primer corte y después termina siendo un boom Claro. para toda la vida. Desde Luna de miel en tu mano de Virus, hasta Solo le pido a Dios que el productor dijo, vamos con este tema de corte. Y León Gieco dijo, este tema, va. Claro. Y terminó siendo quizás uno de los más difundidos de, los la más historia de la difundidos. Argentina. Claro. Versionado Exactamente. en varios idiomas y conocido a todo nivel. Y León Gieco no le tenía fe. Ujú. Pero ¿cómo es lo maravilloso, lo impredecible de la música? Claro, así que tiene la letra tiene que estar junto con Sí, con cuando la combina música, las dos cuando cosas combina. es infalible. O puede ser una o puede ser la otra. Y- Un estribillo magistral, una melodía, no sé, un solo de guitarra, o de cualquier instrumento. Y el otro ingrediente, que es el que pone el público, que ponemos todos los oyentes, es que se relacione con ciertas emociones que transitamos o que encontramos en el camino de cada uno de nuestros días. Bueno, ¿y cuánto pasa? Nombraste el público, el público. soberano. ¿Cuántos músicos reniegan de sus canciones porque están hartos Sí, de hacerlas? sí. Podríamos hablar de cientos de ejemplos. No es que no les guste su canción, pero están hartos. Claro, están... Están hartos de tocarlo. Si, hablando de Proceso Ricuti, esta banda cuasi río tercerense en su totalidad primera formación, tenían que hacer Relator de Salto en Alto 2, 3 o 4 veces por noche, Claro. porque se las pedían. Ujú. El público se las pedía y los terminó cansando.
obviamente. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Qué lindo, Maxi. Así que bueno, todo este material lo podemos encontrar en nuestro libro. Escúchame. En tu libro. Bueno, en uno próximo pues, seguramente vas a estar con alguna nota. Vamos a hacer. Sí. Y bueno, ¿dónde lo puedo conseguir? Contanos bien el nombre para que quede. Bueno, de todo rock and roll y algo más. Las notas son mías, Maxi Carranza, con ilustraciones de Mario Olmo, un dibujante local poco conocido porque tiene un perfil más que bajo, subterráneo, le digo yo, porque si el mío es bajo, él me gana. Y bueno, está en las principales librerías de Río Tercero, en Córdoba también, en el Espejo Libros de Anfunes 163. Ahí lo pueden conseguir o contactándome por redes. Yo hago el delivery. Exactamente. y se los firmo y se los dedico, así que bueno, contento porque se está moviendo y bueno, mucho color local, pintar la aldea, como quien dice. Qué lindo, bueno. Maxi, un placer y un gracias enorme por haber participado de este nuevo capítulo del podcast y bueno, te tendremos en un futuro con otro tema seguramente. Sí, a vos por invitarme y por mucho más podcast. Gracias, Maxi. A vos. Un abrazo. Un abrazo grande. Grandes canciones con Viento Arena.